Un crimen ocurre ante tus ojos, y tu intento de impedir la tragedia se convierte en tu peor pesadilla. Acusada injustamente, es arrastrada al centro de una trama peligrosa. La verdad está oculta en las sombras, pero revelarla podría costarle la vida. El sol aún no había salido cuando María Guadalupe abrió los ojos, sintiendo el cartón húmedo bajo su cuerpo. A sus 17 años, su dirección era un toldo en la Avenida Reforma, corazón financiero de la Ciudad de México. El contraste entre los rascacielos espejados y su realidad no podía ser mayor. Mientras los ejecutivos comenzaban a llegar en sus autos importados, ella doblaba cuidadosamente su cobija improvisada, regalo de doña Lupita, una señora que vendía desayunos en la esquina. «Buenos días, chiquita». La voz conocida de doña Lupita atravesó la calle. María Guadalupe sonrió, arreglándose como pudo el cabello oscuro y largo. Era su ritual matutino, recibir un café calientito y un pedazo de pan con mantequilla a cambio de ayudar a la señora a organizar su carrito. «Usted es mi ángel de la guarda, doña Lupita», respondió soplando el café humeante. Sus pies descalzos ya estaban encallecidos por el asfalto, pero eso no le impedía moverse con la agilidad de una bailarina urbana. Mientras ayudaba a doña Lupita, María Guadalupe observaba cómo se reunía su pequeño grupo. Eran 5 adolescentes que, como ella, habían encontrado en los otros la familia que el destino les negó. Pedro, de 15 años, maestro en conseguir monedas haciendo malabares en los semáforos. Ana y Julia, las gemelas de 13 años que conocían cada callejón y escondite del centro. Y Santiago, el menor de 12 años, que tenía un talento especial para hacer sonreír a la gente, incluso en las situaciones más difíciles. «Hoy el movimiento va a estar bueno», anunció Pedro, llegando con sus pelotas de colores. «Hay un evento en ese restaurante fresa, El Palacio. Va a haber un montón de empresarios». María Guadalupe frunció el ceño. El Palacio era conocido por sus guardias estrictos, que no dudaban en expulsar a cualquier persona que consideraran indeseable. Pero también era donde aparecían las propinas más generosas, cuando lograban burlar la vigilancia. «Tenemos que ser listos», advirtió a los demás. «Nada de problemas, solo actuación y simpatía». La mañana transcurrió como tantas otras. María Guadalupe coordinaba a su pequeño grupo con una mezcla de instinto maternal y estrategia de supervivencia. Sabía exactamente cuándo era hora de cambiar de lugar, cómo evitar problemas con otros grupos callejeros y, sobre todo, cómo proteger a los más pequeños. A principios de la tarde algo llamó su atención. Una mujer elegante, vistiendo un conjunto de alta costura, bajaba de un Mercedes en la puerta del palacio. Había algo en sus gestos, una tensión disimulada bajo la sonrisa artificial que despertó la intuición aguda de María Guadalupe. Años en las calles le habían enseñado a leer a las personas como un libro abierto. «Esa de allí», susurró a Pedro, «tiene algo raro». La mujer era Beatriz Mendoza, esposa del famoso empresario Ricardo Mendoza, dueño de una de las constructoras más grandes del país. María Guadalupe no lo sabía en ese momento, pero ese instante marcaría el inicio de una transformación en su vida. Mientras observaba, vio a Beatriz saludar efusivamente a algunas personas en la entrada del restaurante. Su sonrisa no llegaba a los ojos y sus manos inquietas ajustaban constantemente el bolso de marca. «Vamos a acercarnos», decidió María Guadalupe, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Pedro, tú y las gemelas quédense al frente, haciendo su presentación. Santiago y yo vamos a circular por atrás». Lo que ella no sabía era que su decisión de investigar a esa mujer misteriosa la pondría en el centro de una trama que cambiaría no solo su propia vida, sino la de todos a su alrededor. El destino, a veces, elige los momentos más improbables para dar un giro a nuestra historia. María Guadalupe ajustó su camiseta desgastada, un número más grande de lo necesario, donada por una iglesia local. Sus ojos, siempre atentos, no se despegaban de la entrada del palacio. Había aprendido que las mayores oportunidades y los mayores peligros surgían en los lugares más inesperados. «Santiago, quédate cerca de mí», instruyó al niño, que asintió rápidamente. Entre ellos no eran necesarias muchas palabras.
La vida en las calles había creado un lenguaje propio, hecho de miradas y gestos sutiles. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando los edificios de dorado, mientras María Guadalupe se posicionaba estratégicamente para observar la parte trasera del restaurante. Su intuición gritaba que algo extraordinario estaba a punto de suceder, y ella había aprendido a confiar en ese sexto sentido que tantas veces la había mantenido con vida. El palacio no era solo un restaurante, era un símbolo de poder y estatus en el corazón de la Ciudad de México. Sus jardines meticulosamente cuidados y la fachada de mármol italiano contrastaban brutalmente con la realidad de las calles que María Guadalupe conocía tan bien. A través de las enormes ventanas podía ver a los meseros en sus uniformes impecables sirviendo platos elaborados a personas que gastaban en una comida lo que ella y su grupo necesitarían para sobrevivir durante meses. Beatriz Mendoza atravesó el salón principal como si fuera su propia casa, saludando a conocidos con esa sonrisa que María Guadalupe seguía encontrando perturbadora. La joven observaba todo desde la parte trasera del restaurante, donde las enormes ventanas de vidrio permitían una vista privilegiada del interior. «María Guadalupe, mira esto», susurró Santiago, señalando discretamente un movimiento sospechoso. Beatriz se había dirigido al área de la cocina, algo inusual para una cliente, incluso siendo quien era. Lo más extraño era su postura. Miraba constantemente por encima del hombro, como si temiera ser observada. «Algo anda mal», murmuró María Guadalupe, sus instintos en alerta máxima. Años viviendo en las calles le habían enseñado a reconocer cuando alguien estaba a punto de hacer algo que no debía. A través de las ventanas de la cocina, vieron a Beatriz conversando con uno de los empleados, un hombre alto y delgado que parecía incómodo con su presencia. Ella le entregó algo, un sobre que rápidamente desapareció en el bolsillo del uniforme del empleado. En ese momento, un auto lujoso se estacionó frente al restaurante. Ricardo Mendoza, un hombre de presencia imponente pero con ojos amables, bajó del vehículo. María Guadalupe notó inmediatamente cómo los empleados se movieron, tensos con su llegada. «Santiago, ve a llamar a Pedro y a las niñas», instruyó María Guadalupe. «Está pasando algo muy raro aquí». Mientras el niño se alejaba, ella continuó observando. Beatriz salió apresuradamente de la cocina, su rostro una máscara de falsa sorpresa al encontrar a su marido. El abrazo entre ellos parecía mecánico, ensayado. Ricardo Mendoza fue conducido a su mesa habitual, cerca de la ventana donde estaba María Guadalupe. Ella podía ver claramente sus expresiones, el cansancio en los ojos, la forma en que consultaba constantemente el celular, ajeno a la agitación a su alrededor. El mesero que había conversado con Beatriz se acercó con un sobre en las manos. «Señor, Mendoza, llegó esta correspondencia urgente para usted». María Guadalupe observó cuando Ricardo abrió el sobre, su rostro cambiando de expresión al leer su contenido. Eran documentos. Ella no podía ver exactamente qué eran, pero se dio cuenta de que algo estaba mal por la forma en que las manos del empresario temblaron levemente. Beatriz observaba todo desde lejos, su sonrisa ahora más pronunciada, casi triunfante. María Guadalupe reconoció esa expresión. Era la misma que veía en los rostros de las personas que lograban aplicar una estafa exitosa en las calles. «Tiene que haber una manera de avisarle», pensó María Guadalupe, su corazón acelerado. Pero ¿cómo podría una niña de la calle acercarse a uno de los empresarios más importantes de la ciudad? Pedro regresó con las gemelas y María Guadalupe rápidamente los puso al tanto de la situación. «Necesitamos entrar ahí», dijo ella, su mente ya elaborando un plan. «Pero los guardias», comenzó Ana preocupada. «Vamos a usar nuestra presentación como distracción», explicó María Guadalupe. «Pedro, tú y las niñas empiecen el show al frente. Cuando los guardias estén distraídos, yo entro». El plan era arriesgado, pero María Guadalupe sabía que no podía quedarse quieta viendo una injusticia suceder. Incluso si nadie le creía, incluso si la expulsaban o algo peor, su conciencia no le permitiría quedarse en silencio. «¿Confían en mí?», preguntó a sus amigos, que asintieron sin dudar. Ese pequeño grupo era su familia, y las familias se protegen, se apoyan,
confían unas en otras incondicionalmente. El sol comenzaba a ponerse, lanzando sombras doradas a través de las ventanas del palacio. María Guadalupe sabía que estaba a punto de hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Pero algunas decisiones, por más difíciles que sean, deben tomarse. El espectáculo de Pedro con sus pelotas de colores comenzó exactamente a las 6:30 de la tarde. Las gemelas Ana y Julia hacían la base musical con tapas de ollas transformadas en percusión improvisada, creando una melodía sorprendentemente armoniosa. Como era de esperarse, una pequeña multitud comenzó a formarse en la entrada del palacio, incluyendo a algunos guardias que no pudieron resistirse a la presentación carismática. María Guadalupe esperó el momento perfecto. Cuando el público aplaudía entusiasmado un truco particularmente impresionante de Pedro, ella se deslizó silenciosamente por la entrada lateral del restaurante. Años viviendo en las calles le habían enseñado a moverse como una sombra, prácticamente invisible a los ojos desatentos. El interior del palacio era aún más impresionante de cerca. El piso de mármol italiano reflejaba la luz de las lámparas de cristal, creando un ambiente que parecía sacado de una película. María Guadalupe se sintió fuera de lugar con sus pies descalzos y ropa gastada, pero mantuvo la determinación en su mirada. Ricardo Mendoza aún estaba en su mesa, ahora acompañado por dos hombres de traje que gesticulaban de forma enfática sobre una pila de documentos. Su rostro mostraba preocupación y ocasionalmente se pasaba la mano por la frente en un gesto de evidente aflicción. Beatriz circulaba por el salón como una actriz en su escenario particular, deteniéndose en varias mesas para conversaciones aparentemente casuales. María Guadalupe notó cómo siempre mantenía un ojo en la mesa de su esposo, su sonrisa aumentando con cada señal de perturbación de él. «Disculpe, usted no puede estar aquí», una voz autoritaria sonó detrás de ella. Un maître la miraba con desprecio apenas disimulado. «Por favor, necesito hablar con el señor Mendoza», María Guadalupe intentó explicar, pero el hombre ya hacía señas a los guardias. «Señores, tenemos una intrusa», anunció el maître, atrayendo miradas curiosas y reprobatorias de los clientes. María Guadalupe sabía que tenía segundos antes de ser arrastrada fuera. En un impulso desesperado, corrió hacia la mesa de Ricardo Mendoza. «Señor Mendoza, los documentos son falsos. Su esposa», comenzó a gritar, pero fue interrumpida cuando dos guardias la agarraron por los brazos. El salón entero se detuvo. Ricardo Mendoza levantó los ojos de los papeles encontrando la mirada determinada de María Guadalupe. Por un breve momento algo pasó entre ellos, una conexión, un entendimiento silencioso. «Esperen». La voz grave de Ricardo resonó por el salón. «Suelten a la niña». Los guardias dudaron, mirando a Beatriz, que se había puesto visiblemente pálida. «Dije que la suelten», repitió Ricardo, su voz ahora cargada de una autoridad indiscutible. María Guadalupe fue liberada, sus pies descalzos tocando nuevamente el frío mármol. El silencio en el restaurante era absoluto, todas las miradas fijas en aquella escena improbable. «Ven aquí, niña», llamó Ricardo, indicando una silla vacía en su mesa. «Quiero escuchar lo que tienes que decir». Beatriz intervino rápidamente. «Ricardo, querido, no puedes hablar en serio. Ella es solo una persona que parece saber algo importante», completó Ricardo, sus ojos nunca dejando los de María Guadalupe. «Por favor, siéntate». María Guadalupe caminó hasta la mesa, consciente de los murmullos y miradas a su alrededor. Su corazón latía acelerado, pero su voz estaba firme cuando comenzó a contar lo que había presenciado. A medida que hablaba, observaba las reacciones. Ricardo se volvía cada vez más pensativo, los hombres de traje intercambiaban miradas significativas, y Beatriz parecía estar perdiendo ese control cuidadosamente mantenido. «Esto es un absurdo», explotó Beatriz finalmente. «¿Vas a creer en las palabras de una niña de la calle contra tu propia esposa?» Ricardo levantó la mano silenciándola. «En este momento voy a escuchar todas las versiones, porque algo me dice que esta joven», miró directamente a María Guadalupe, «está diciendo la verdad». En ese instante María Guadalupe se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Para bien o para mal,
Ya no había vuelta atrás. El destino había puesto en sus manos la oportunidad de hacer la diferencia, de luchar por la verdad, aunque eso significara enfrentarse a personas poderosas. Afuera, sus amigos continuaban su presentación, ajenos al drama que se desarrollaba en el interior del restaurante. Pero pronto, muy pronto, todos ellos sentirían los efectos de esta noche extraordinaria. El palacio, normalmente un ambiente de conversaciones elegantes y tintineo de copas, estaba sumido en un silencio tenso. María Guadalupe, sentada a la mesa de Ricardo Mendoza, sentía el peso de docenas de miradas sobre ella. Sus manos, encallecidas por la vida en las calles, sostenían firmemente el vaso de agua que un mesero reticente le había servido. «Continúa», la animó Ricardo, sus ojos mostrando una curiosidad genuina. «Cuéntame exactamente lo que viste». María Guadalupe respiró hondo, organizando sus pensamientos. «Vi a su esposa entregar un sobre al mesero», comenzó, señalando discretamente al empleado que ahora parecía querer desaparecer entre las columnas del restaurante. «Después, los documentos llegaron hasta usted como si fueran una correspondencia urgente». Ricardo frunció el ceño, examinando nuevamente los papeles frente a él. Eran contratos aparentemente legítimos que indicaban graves irregularidades en su empresa, documentos que podrían arruinar años de trabajo honesto. «Esto es ridículo», interrumpió Beatriz, su voz temblando ligeramente. «Ricardo, no puedes estar considerando las palabras de esta joven que no tiene nada que ganar al venir hasta aquí», completó Ricardo, su voz calma pero firme. «De hecho, ella arriesgó mucho al hacer esto». María Guadalupe observó cuando Ricardo hizo un gesto discreto a uno de los hombres de traje en la mesa, quien inmediatamente se levantó y caminó hacia el mesero nervioso. El empleado, viéndose acorralado, palideció visiblemente. «Señor Mendoza», comenzó el mesero, su voz temblando, «puedo explicarlo». «Estoy seguro de que puedes», respondió Ricardo, manteniendo su tono controlado. «Y sugiero que empieces ahora». Todo el restaurante observaba la escena como si fuera un espectáculo teatral. Beatriz, dándose cuenta de que su plan comenzaba a desmoronarse, intentó una última jugada. «Ricardo, cariño, esto es obviamente un intento de extorsión», dijo forzando una sonrisa. «Esta niña probablemente está trabajando para nuestros competidores». Fue en este momento que María Guadalupe sorprendió a todos, incluso a sí misma. Con una calma que no sabía que poseía, se dirigió directamente a Beatriz. «La señora está usando un anillo de zafiro en el dedo derecho». Cuando entregó el sobre al mesero, la piedra reflejó la luz de la cocina. «Vi perfectamente el momento en que usted le susurró algo al oído, y él guardó el sobre en el bolsillo izquierdo del uniforme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró el anillo en el dedo de Beatriz, un detalle tan específico que sería imposible de inventar. «Además», continuó María Guadalupe, su confianza creciendo, «la señora revisó 3 veces su reloj antes de la llegada del señor Mendoza. Estaba esperando el momento exacto para que los documentos fueran entregados durante la cena, cuando él estaría más vulnerable». Beatriz dejó caer su copa de vino, el líquido rojo esparciéndose por el inmaculado mantel blanco como una mancha de culpa. Su rostro, antes una máscara de superioridad, ahora mostraba puro pánico. Ricardo se levantó lentamente, sus ojos fijos en su esposa. «Beatriz, creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo, su voz cargada de una profunda tristeza. «Pero no aquí». Volviéndose hacia María Guadalupe, su semblante se suavizó. «En cuanto a ti, joven, creo que te debo mucho más que un simple agradecimiento». María Guadalupe sintió que sus mejillas se sonrojaban. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento, mucho menos de alguien tan importante. Sus pensamientos volaron hacia sus amigos afuera, hacia Santiago, Pedro y las gemelas, hacia todas las noches dormidas sobre cartón, hacia doña Lupita y su generoso desayuno. «No me debe nada, señor», respondió ella con la dignidad que las calles le habían enseñado. «Solo hice lo que creía correcto». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. «A veces», dijo, «hacer lo correcto es el más raro de los talentos». El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos,
acercándose a el palacio. Beatriz había desaparecido discretamente durante la conversación, pero María Guadalupe sabía que aquella historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. La noche caía sobre la Ciudad de México cuando María Guadalupe se encontró sentada en el asiento trasero de un BMW lujoso al lado de Ricardo Mendoza. El contraste entre el suave cuero del asiento y su ropa gastada no podía ser mayor. A través del vidrio polarizado, observaba las luces de la ciudad que conocía tan bien desde una perspectiva completamente diferente. «Tus amigos», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. «¿Mencionaste que tienes un grupo?» María Guadalupe asintió preocupada. «Necesito volver con ellos». «Son mi familia». Ricardo sonrió comprensivamente. «El chofer ya está buscándolos a todos. No voy a separarlos, puedes estar tranquila». El auto se dirigía hacia Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. María Guadalupe nunca había estado en esa zona, excepto para observar de lejos las mansiones imponentes. Ahora estaba a punto de entrar en una de ellas. «Señor Mendoza», comenzó ella vacilante, «¿qué va a pasar ahora?» «Primero», respondió él, «vamos a darles a ti y a tus amigos un lugar seguro para dormir. Después, mañana, hablaremos sobre el futuro. Hoy salvaste no solo mi empresa, sino años de trabajo honesto». El auto se detuvo frente a una puerta majestuosa. Al entrar en la propiedad, María Guadalupe se quedó sin palabras. El jardín era más grande que la plaza donde solía dormir, con una fuente iluminada en el centro. La mansión, con sus enormes ventanas y arquitectura imponente, parecía salida de un sueño. En la entrada, una señora de mediana edad los esperaba. «Esta es Carmen, mi ama de llaves», presentó Ricardo. «Ella va a cuidar de ustedes». Carmen tenía una sonrisa acogedora que recordaba vagamente a doña Lupita. «Ven, querida, vamos a prepararte un baño caliente y ropa limpia». Antes de que María Guadalupe pudiera responder, escuchó voces familiares. Pedro, Santiago y las gemelas llegaban en otro auto, sus ojos abiertos de par en par ante la mansión. «¡Guadalupe!», gritó Santiago corriendo hacia ella. «No vas a creer lo que pasó. El chofer nos trajo en un coche que parece una nave espacial». El grupo se reunió, intercambiando miradas entre maravillados y aprensivos. Eran niños de la calle, acostumbrados a desconfiar de favores y bondades repentinas. «Deben tener hambre», observó Carmen. «Preparé una cena especial». En la enorme cocina de la mansión, los 5 amigos se sentaron alrededor de una mesa por primera vez en años. Había sopa caliente, pan fresco, frutas e incluso postre. María Guadalupe observaba a sus compañeros comiendo con voracidad, pero manteniendo los buenos modales en los que ella siempre había insistido. «Mañana», dijo Ricardo, que los observaba desde la puerta, «empezaremos a organizar documentos para todos ustedes. Escuela, atención médica, todo lo que necesiten». María Guadalupe sintió lágrimas en los ojos, pero las contuvo. «¿Por qué está haciendo esto por nosotros?». Ricardo se acercó a la mesa, su rostro serio. «Porque hoy me mostraste que la integridad no tiene nada que ver con la cuenta bancaria o la dirección. Arriesgaste todo para hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Eso es más valioso que cualquier fortuna». Esa noche, por primera vez en años, el grupo durmió en camas de verdad, con cobijas suaves y almohadas perfumadas. María Guadalupe, en su habitación, tardó en conciliar el sueño. Su mente repasaba los acontecimientos del día, tratando de procesar cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. A través de la ventana podía ver las luces de la ciudad a lo lejos. En algún lugar allá abajo, doña Lupita probablemente se preparaba para otro día de trabajo. María Guadalupe se prometió a sí misma que no olvidaría sus raíces, a las personas que la ayudaron cuando nadie más lo hizo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Ana, una de las gemelas, con los ojos llorosos. «No puedo dormir, Guadalupe», susurró. «Tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño». María Guadalupe hizo espacio en la cama y pronto Ana se acurrucó a su lado, como lo hacían en las noches frías en las calles. «No es un sueño», respondió suavemente. «Y aunque lo fuera,
seguiríamos juntos. La primera semana en la mansión de los Mendoza fue una montaña rusa de emociones y descubrimientos. María Guadalupe y su grupo necesitaban adaptarse a una realidad completamente diferente de todo lo que conocían. Simples actos como usar cubiertos adecuadamente o bañarse en un baño lujoso se convertían en pequeñas aventuras diarias. Carmen, el ama de llaves, se reveló como una mentora paciente y cariñosa. Enseñaba con delicadeza los hábitos de la nueva vida, sin hacerlos sentir nunca disminuidos por su origen. «Ustedes son como diamantes en bruto», decía, ajustando la postura de Santiago en la mesa. «Solo necesitan un poco de pulido». Las gemelas Ana y Julia florecieron especialmente bajo el cuidado de Carmen. Descubrieron un talento natural para la música cuando les presentaron el piano de la sala de estar. Sus melodías improvisadas llenaban la mansión de vida, mezclando las técnicas recién aprendidas con los ritmos callejeros que conocían tan bien. Pedro, por su parte, canalizó su energía hacia los estudios. Ricardo había contratado profesores particulares para todos ellos, preparándolos para eventualmente ingresar a escuelas regulares. El chico que antes hacía malabares en los semáforos ahora devoraba libros de matemáticas con el mismo entusiasmo. «¿Han visto a Guadalupe?», preguntó Santiago una mañana, entrando en la sala de estudio donde los demás hacían sus tareas. María Guadalupe había desarrollado el hábito de despertar antes del amanecer, como lo hacía en las calles, pero ahora, en lugar de buscar sobrevivir, caminaba por los jardines de la mansión, pensativa. Esa mañana en particular, estaba sentada cerca de la fuente, observando el reflejo del cielo en el agua. «A veces me pregunto si merezco todo esto», confió a Ricardo, quien la encontró en su caminata matutina. «¿Sabes qué es interesante?», respondió él, sentándose a su lado. «Es precisamente ese tipo de pensamiento lo que prueba que lo mereces. Las personas que realmente no merecen algo rara vez se cuestionan sobre ello». María Guadalupe sonrió, pero sus ojos permanecieron preocupados. «¿Y Beatriz? ¿Alguna noticia?». Ricardo suspiró profundamente. Después de los eventos en el palacio, Beatriz había desaparecido, llevándose consigo documentos importantes de la empresa. Las investigaciones estaban en curso, pero ella parecía haber planeado su fuga meticulosamente. «Aparecerá eventualmente», dijo él. «Personas así siempre aparecen. Pero ahora tenemos asuntos más importantes que atender». Ricardo sacó del bolsillo un sobre y se lo entregó a María Guadalupe. Dentro había documentos oficiales, acta de nacimiento, identificación, todo lo que ella nunca había tenido. «Ahora existes oficialmente para el mundo», explicó él. «Y hay algo más que quiero discutir contigo». María Guadalupe sostuvo los documentos con reverencia, sus dedos trazando su nombre impreso en papel oficial por primera vez. «Quiero que asumas un papel importante en la fundación que estoy creando», continuó Ricardo. «Una organización dedicada a ayudar a jóvenes en situación de calle. Nadie mejor que tú para entender las necesidades reales de estas personas». Los ojos de María Guadalupe se abrieron de par en par. «Pero no tengo experiencia. No sé nada sobre administrar una fundación. Administraste un grupo de niños en las calles durante años, manteniéndolos a todos vivos y unidos. Eso es más experiencia en gestión que la de muchos ejecutivos por ahí». Ricardo sonrió. «Además vas a aprender. Ya te inscribí en cursos específicos». El sol ya estaba alto cuando María Guadalupe volvió al interior de la mansión. Encontró a sus amigos en la sala de estudio, todos concentrados en sus lecciones. Santiago practicaba caligrafía, su lengua asomando por la comisura de la boca en concentración. Las gemelas compartían un libro de historia, susurrando animadamente sobre los descubrimientos. Pedro resolvía ecuaciones, su rostro iluminándose cada vez que llegaba a una respuesta. «¿Dónde estabas?», preguntó Ana, levantando los ojos del libro. María Guadalupe sonrió sentándose con ellos. «Planeando el futuro», respondió simplemente, tomando su propio material de estudio. La mansión de los Mendoza, que inicialmente parecía un planeta alienígena para ellos, comenzaba a transformarse en un verdadero hogar. No por los lujos o comodidades materiales, sino por el sentimiento de pertenencia que crecía cada día.
3 meses pasaron desde la llegada a la mansión de los Mendoza. Era una mañana de sábado cuando María Guadalupe decidió hacer algo que había estado planeando durante semanas: visitar a doña Lupita. Vestida con ropa sencilla pero bien cuidada, caminó por las calles familiares de la avenida Reforma, su corazón latiendo más fuerte con cada paso. A lo lejos divisó el conocido carrito de café, con su pintura descolorida y la sombrilla azul. Doña Lupita estaba allí, como siempre, sirviendo café y pan con mantequilla a los trabajadores madrugadores. «Doña Lupita», llamó María Guadalupe, su voz quebrada por la emoción. La señora se volteó, dejando caer la taza que sostenía cuando reconoció a la niña. «Santísima Virgen, Guadalupe, ¿eres tú de verdad?». Las dos se abrazaron largamente, las lágrimas corriendo sin vergüenza. «Pensé que te había pasado algo, mi niña. Desapareciste así de repente». María Guadalupe le contó toda la historia, desde el incidente en el palacio hasta su nueva vida en la mansión. Doña Lupita escuchaba todo con los ojos muy abiertos, ocasionalmente haciendo la señal de la cruz. «Y vine a hacerle una invitación», concluyó María Guadalupe. «El señor Ricardo está creando una fundación para ayudar a personas en situación de calle. Queremos que usted forme parte del proyecto». «¿Yo? Pero, ¿qué puede hacer una vieja vendedora de café? Usted fue la única que nos trató con dignidad cuando estábamos en las calles. Conoce a cada persona que vive aquí, sabe sus historias, sus necesidades. Eso es más valioso que cualquier título». Mientras conversaban, un auto negro se estacionó discretamente del otro lado de la calle. María Guadalupe lo notó por el reflejo en el escaparate, pero fingió no verlo. Sus instintos callejeros aún estaban afinados. «Guadalupe», susurró doña Lupita, también percatándose del auto. «Alguien nos está observando». «Lo sé», respondió ella con calma. «Son los guardaespaldas que el señor Ricardo asignó para protegerme. Desde que Beatriz desapareció, ha sido muy cuidadoso». En el camino de vuelta a la mansión, María Guadalupe reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. Ahora tenía guardaespaldas, estudiaba con profesores particulares y estaba a punto de ayudar en la creación de una fundación. Pero algo en su interior aún la mantenía conectada a las calles, a aquella realidad que había sido suya durante tanto tiempo. Al llegar a casa encontró a Pedro ayudando a Santiago con la tarea de matemáticas. Las gemelas practicaban piano, sus melodías llenando la mansión de vida. Carmen preparaba el almuerzo en la cocina, tarareando junto con la música. «Guadalupe», llamó Ricardo desde su despacho. «¿Puedes venir un momento?». Ella entró en la elegante habitación, notando inmediatamente la expresión seria en el rostro de su protector. Sobre el escritorio había una carpeta con el logotipo de un investigador privado. «Encontraron a Beatriz», dijo sin rodeos. «Está en Europa intentando negociar los documentos que robó con nuestros competidores». María Guadalupe se sentó, procesando la información. «¿Va a volver?». «Probablemente», respondió Ricardo, pasando la mano por su cabello canoso. «Y cuando vuelva, querrá venganza. Por eso necesitamos acelerar los planes de la fundación. Cuanto más establecidos estemos, más difícil será para ella afectarnos». Esa noche, durante la cena, María Guadalupe observaba a su familia improvisada. Pedro contaba animadamente sobre un problema de matemáticas particularmente desafiante que había resuelto. Las gemelas discutían su próxima presentación de piano. Santiago mostraba orgulloso su boleta con calificaciones ejemplares. Carmen servía el postre cuando María Guadalupe finalmente compartió la noticia sobre doña Lupita. «¿Aceptó?», preguntó Santiago, sus ojos brillando. «Aceptó», sonrió María Guadalupe. «Y va a traer a muchas otras personas que pueden ayudar. Personas que conocen la realidad de las calles, que saben exactamente lo que necesitamos». El otoño pintaba los árboles de la Ciudad de México con tonos dorados y rojizos cuando la Fundación Nuevos Caminos abrió oficialmente sus puertas. El edificio, una antigua fábrica renovada en el corazón de la colonia Doctores, era una mezcla armoniosa de arquitectura industrial y espacios modernos y acogedores. María Guadalupe estaba en el centro de todo. Con 18 años recién cumplidos, se encontraba ante el mayor desafío de su vida: dirigir una organización que prometía cambiar la realidad de cientos de jóvenes en situación de calle. «¿Nerviosa?»,
preguntó Ricardo, ajustando su corbata mientras observaban a los invitados llegar para la ceremonia de inauguración. Un poco, admitió ella, alisando su vestido sencillo pero elegante. Pero es un nerviosismo bueno, como si estuviera a punto de pasar algo importante. El salón principal estaba lleno de personalidades importantes, políticos, empresarios, periodistas. Pero para María Guadalupe, las presencias más importantes eran otras. Doña Lupita, radiante en un conjunto nuevo, acompañada por varios de sus antiguos clientes de las calles, ahora parte del equipo de la fundación. Pedro, Ana, Julia y Santiago circulaban entre los invitados con desenvoltura, sirviendo bocadillos y explicando los objetivos de Nuevos Caminos. Quien los viera jamás imaginaría que hace menos de un año dormían bajo toldos en la calle. «Atención, por favor», la voz de Ricardo sonó en el micrófono. «Me gustaría llamar al escenario a la directora ejecutiva de la Fundación Nuevos Caminos, María Guadalupe Olivares». Un silencio expectante se apoderó del salón. María Guadalupe subió al escenario, su corazón latiendo con fuerza, pero su mirada determinada. «Buenas noches», comenzó, su voz firme. «Hace un año, dormía en una acera no muy lejos de aquí. Hoy estoy ante ustedes no como una historia de superación individual, sino como representante de miles de jóvenes que aún luchan diariamente por sobrevivir en las calles de nuestra ciudad». A medida que hablaba, María Guadalupe sentía la atención de todos fija en ella. Explicó los proyectos de la fundación: albergues temporales, cursos de capacitación, asistencia psicológica y legal, todo pensado por quienes conocían de primera mano las necesidades reales de las personas en situación de calle. «No queremos simplemente sacar a las personas de las calles», continuó, su voz ganando fuerza. «Queremos darles las herramientas para que construyan sus propios caminos, para que descubran y desarrollen sus talentos». Al final de su discurso, el salón estalló en aplausos. Los periodistas se amontonaban para hacer preguntas. Los empresarios ofrecían alianzas. Los políticos prometían apoyo. Pero para María Guadalupe, el momento más significativo vino después, cuando las cámaras ya se habían ido. En el patio de la fundación, bajo un cielo estrellado, se reunió con sus amigos, doña Lupita y Ricardo. «¿Sabes?», dijo doña Lupita con los ojos húmedos, «cuando te vi por primera vez toda sucia y asustada, nunca imaginé que un día estaría aquí. Me diste esperanza, niña». Santiago, ahora con 13 años y casi de la altura de María Guadalupe, la abrazó fuertemente. «Siempre cuidaste de nosotros en las calles, ahora vas a cuidar de mucha más gente». Pedro, que se había convertido en el brazo derecho de María Guadalupe en la administración de la fundación, levantó un vaso de refresco. «Un brindis por Nuevos Caminos». Mientras todos celebraban, María Guadalupe notó a Ricardo un poco apartado, hablando por teléfono. Su expresión era grave. «¿Qué pasó?», preguntó ella cuando él se acercó. Ricardo dudó por un momento. «Beatriz volvió a México», dijo finalmente, «y está decidida a destruir todo lo que hemos construido». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. María Guadalupe sintió el peso de aquella noticia, pero al mirar los rostros a su alrededor, doña Lupita, sus amigos, las decenas de personas que ahora dependían de la fundación, supo que no podía flaquear. «Entonces la enfrentaremos», dijo, su voz llena de determinación. «Juntos». Esa noche, mientras la ciudad dormía, el equipo de Nuevos Caminos permaneció despierto, planeando y preparándose. La batalla que se avecinaba no sería fácil, pero tenían algo que Beatriz jamás entendería: la fuerza que viene de la unión, la solidaridad y el propósito verdadero. María Guadalupe miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad que alguna vez fueron su único techo. Ahora esas mismas luces parecían un recordatorio constante de su misión. La niña de las calles se había convertido en una líder y estaba lista para luchar no solo por sí misma, sino por todos aquellos que aún no tenían voz. El invierno llegó a la Ciudad de México trayendo no solo el frío, sino también una ola de tensión que se cernía sobre la Fundación Nuevos Caminos. Beatriz, en su regreso a México, no había perdido tiempo en iniciar su campaña de represalia. María Guadalupe estaba en su oficina en la fundación, analizando informes, cuando Pedro entró apresuradamente. «Guadalupe, tienes que ver esto»,
dijo, encendiendo el televisor en la pared. En la pantalla, Beatriz daba una rueda de prensa, impecablemente vestida y con una sonrisa calculada. Es con profunda preocupación que vengo a denunciar las irregularidades en la Fundación Nuevos Caminos, decía. Una organización liderada por una joven sin ninguna calificación, usando recursos públicos de forma dudosa. María Guadalupe sintió que se le helaba la sangre en las venas. Sabía que Beatriz intentaría algo, pero no esperaba un ataque tan directo y público. «Está mintiendo», exclamó Pedro indignado. «Tenemos todos los documentos, todas las rendiciones de cuentas». «Sí, las tenemos», respondió María Guadalupe, su mente ya trabajando en estrategias. Pero Beatriz sabe que una acusación pública, aunque sea falsa, puede causar daños irreparables. En los días siguientes, la fundación se vio en el centro de una tormenta mediática. Los periodistas rodeaban el edificio. Los donantes comenzaron a cuestionar sus inversiones, e incluso algunos beneficiarios del programa expresaron dudas. Ricardo convocó una reunión de emergencia. En la sala de conferencias de la fundación, se reunieron María Guadalupe, Pedro, las gemelas Ana y Julia, que ahora trabajaban en el programa de musicoterapia, Santiago, responsable de un proyecto de alfabetización digital, doña Lupita y algunos otros miembros clave del equipo. No podemos dejar que las mentiras de Beatriz destruyan todo lo que hemos construido, comenzó María Guadalupe, su voz firme a pesar de la preocupación evidente en sus ojos. «¿Pero cómo luchamos contra alguien que tiene tanta influencia en los medios?», preguntó Ana, expresando el temor de todos. Fue doña Lupita quien ofreció una perspectiva única. En las calles, aprendimos que la verdad es nuestra mejor arma. Tenemos que mostrar quiénes somos realmente, qué hacemos realmente. La idea comenzó a tomar forma. Decidieron abrir las puertas de la fundación, invitando a la prensa y al público a ver de cerca el trabajo realizado. Cada miembro del equipo, especialmente aquellos que venían de las calles, compartiría su historia y cómo Nuevos Caminos había cambiado sus vidas. «Vamos a transformar esta crisis en una oportunidad», declaró María Guadalupe, sintiendo una renovada determinación. En los días siguientes, la fundación se convirtió en un torbellino de actividad. Santiago coordinó una campaña en redes sociales, compartiendo historias inspiradoras de beneficiarios. Las gemelas organizaron un concierto benéfico, atrayendo atención positiva a los programas culturales. Pedro trabajó incansablemente, preparando informes detallados y transparentes sobre cada centavo gastado por la fundación. María Guadalupe, por su parte, enfrentó a los medios de comunicación directamente. En una valiente entrevista televisiva, miró directamente a la cámara y dijo: «No tengo diplomas de universidades prestigiosas, es verdad. Mi educación vino de las calles, de la lucha por la supervivencia. Y es exactamente por eso que sé exactamente lo que necesitan las personas a las que atendemos». La marea comenzó a cambiar. Personas que nunca habían prestado atención a la fundación ahora se interesaban por su trabajo. Aparecieron voluntarios en números récord, queriendo ayudar. Incluso algunos de los antiguos aliados de Beatriz empezaron a cuestionar sus acusaciones. Una noche, mientras María Guadalupe trabajaba hasta tarde en su oficina, recibió una visita inesperada. Era Carlos, uno de los ejecutivos que había estado presente en el palacio aquella noche fatídica, hacía más de un año. «Vine a pedir disculpas», dijo, visiblemente incómodo. «Aquella noche dudé de ti, y ahora viendo todo lo que has construido, me doy cuenta de lo equivocado que estaba». María Guadalupe sonrió, recordando cómo se sintió pequeña e insignificante aquella noche. «Lo importante es que ahora ves la verdad». Mientras Carlos salía, María Guadalupe miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad. Recordó todas las noches que pasó en las calles, soñando con un futuro mejor. Ahora no solo estaba viviendo ese futuro, sino creándolo para otros. La batalla contra Beatriz estaba lejos de terminar, pero María Guadalupe sabía que tenían algo que su adversaria jamás tendría: la fuerza que viene de la verdad y de la unión de personas movidas por un propósito mayor que ellas mismas. El verano llegó a la Ciudad de México con un calor abrasador, pero el clima dentro de la Fundación Nuevos Caminos
era de una determinación ardiente. Después de semanas de intenso trabajo y exposición pública, la marea comenzaba a cambiar decisivamente a favor de María Guadalupe y su equipo. Una mañana, mientras todos se reunían para la reunión semanal, Pedro entró corriendo en la sala de conferencias, agitando un periódico. «No van a creer esto», exclamó, sin aliento. «El Universal publicó un artículo de portada sobre nosotros y es increíble». El reportaje, firmado por una reconocida periodista de investigación, no solo desmentía las acusaciones de Beatriz, sino que también revelaba el impacto positivo que la Fundación Nuevos Caminos estaba teniendo en la ciudad. Historias de jóvenes que habían salido de las calles, encontrado empleos e incluso iniciado sus propios negocios gracias a los programas de la Fundación llenaban las páginas del periódico. María Guadalupe leyó el artículo en voz alta para el equipo, su voz temblando de emoción en ciertos momentos. Cuando terminó, el silencio en la sala era palpable, roto solo por algunos sollozos contenidos. «Lo logramos», susurró Santiago, ahora un adolescente alto y seguro, tan diferente del niño asustado que María Guadalupe había conocido en las calles. Doña Lupita, con lágrimas en los ojos, se levantó apoyándose en su bastón. «No, mijo, apenas estamos empezando». Las palabras de la antigua vendedora de café, ahora una de las consejeras más respetadas de la Fundación, resonaron en todos. Era verdad. Lo que habían logrado hasta ahora era solo el comienzo. En los días siguientes, la ola de apoyo a la Fundación creció exponencialmente. Empresas que antes dudaban en asociarse al proyecto ahora hacían fila para ofrecer alianzas. Políticos que se habían distanciado durante la crisis causada por Beatriz ahora buscaban fotos con María Guadalupe y su equipo. Pero fue una llamada telefónica inesperada la que realmente cambió el juego. María Guadalupe estaba en su oficina revisando algunos proyectos cuando su secretaria anunció: «Señorita Guadalupe, tiene una llamada de la oficina del jefe de gobierno». Con el corazón acelerado atendió. La voz del otro lado de la línea era del propio jefe de gobierno de la Ciudad de México. «Señorita Olivares», comenzó, su voz transmitiendo una mezcla de respeto y admiración, «me gustaría invitarla a una reunión. Estamos desarrollando un nuevo programa de asistencia social para la ciudad y creo que su experiencia sería invaluable». Cuando colgó el teléfono, María Guadalupe se quedó en silencio por unos minutos, procesando lo que acababa de suceder. De niña de la calle a consejera del jefe de gobierno en políticas sociales, el viaje parecía casi irreal. Esa noche, mientras el equipo celebraba las buenas noticias con una pequeña fiesta en la Fundación, María Guadalupe se apartó por un momento, subiendo a la azotea del edificio. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones, luces parpadeando como estrellas terrestres. Ricardo la encontró allí, ofreciéndole una taza de té. «¿Pensativa?», preguntó, uniéndose a ella en la contemplación del paisaje urbano. «Solo recordando», respondió María Guadalupe. «Hace 2 años miraba estos edificios desde abajo, preguntándome si algún día tendría un techo sobre mi cabeza. Ahora estás cambiando la vida de cientos de personas», completó Ricardo. «Estoy orgulloso de ti, Guadalupe, más de lo que puedas imaginar». Un cómodo silencio se estableció entre ellos, roto solo por los sonidos distantes de la ciudad. Entonces, Ricardo habló de nuevo, su voz más seria. Beatriz se puso en contacto. María Guadalupe se giró bruscamente, casi derramando su té. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Esta mañana», respondió Ricardo. «Quiere negociar. Creo que finalmente se dio cuenta de que perdió esta batalla». María Guadalupe procesó la información, una mezcla de emociones pasando por su rostro. «¿Qué haremos?». Ricardo sonrió, poniendo una mano reconfortante en el hombro de ella. «Eso, mi querida, es una decisión que te corresponde tomar. Has enfrentado desafíos mucho mayores que Beatriz. Confío en tu juicio». Mientras volvían a la fiesta, María Guadalupe sintió una nueva ola de determinación. Cualquiera que fuera el próximo movimiento de Beatriz, ella estaba lista. No solo por sí misma, sino por todos aquellos que dependían de la Fundación Nuevos Caminos. La niña de las calles se había convertido en una líder y estaba preparada para enfrentar cualquier tormenta que viniera. El futuro, por primera vez en su vida,
parecía brillante y lleno de posibilidades. La primavera en la Ciudad de México traía consigo una sensación de renovación, y para María Guadalupe esto nunca fue tan cierto como aquel año. La Fundación Nuevos Caminos no solo había sobrevivido a las tormentas del año anterior, sino que había emergido más fuerte y respetada que nunca. En una mañana soleada de septiembre, María Guadalupe se preparaba para lo que podría ser el encuentro más desafiante de su vida, una reunión cara a cara con Beatriz. Después de meses de negociaciones a través de abogados, las dos finalmente acordaron encontrarse, con Ricardo como mediador. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Pedro ajustando su corbata frente al espejo de la oficina de María Guadalupe. A los 19 años, se había convertido no solo en su mano derecha en la fundación, sino también en un confidente leal. Estoy segura, respondió María Guadalupe, su voz firme. Es hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. El lugar elegido para el encuentro fue una oficina neutral en el centro de la ciudad. Cuando María Guadalupe entró en la sala de reuniones, sintió el peso de las miradas sobre ella. Beatriz estaba allí, tan elegante e imponente como la recordaba, pero había algo diferente en sus ojos, una mezcla de cansancio y tal vez arrepentimiento. Ricardo hizo las presentaciones formales, aunque fueran innecesarias. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión e historias no contadas. Señorita Olivares, comenzó Beatriz, su voz controlada, agradezco que haya aceptado este encuentro. Creo que tenemos mucho que discutir. María Guadalupe asintió, manteniendo su postura serena. Estoy de acuerdo, señora Mendoza. ¿Por dónde le gustaría empezar? Lo que siguió fue una conversación intensa y emocionalmente cargada. Beatriz, por primera vez, se abrió sobre sus motivaciones. El miedo a perder estatus y poder, la inseguridad que la llevó a tomar decisiones drásticas y perjudiciales. Me equivoqué, admitió Beatriz, su voz quebrándose levemente. Sobre usted, sobre la fundación, sobre todo. Ahora veo el bien que están haciendo y aún estoy dispuesta a reparar los daños que causé. María Guadalupe escuchó atentamente, su rostro una máscara de calma, aunque su corazón latía acelerado. Cuando Beatriz terminó, respiró profundamente antes de responder. Señora Mendoza, crecí en las calles aprendiendo que el rencor y la venganza solo nos mantienen atados al pasado. Lo que la Fundación hace es mirar hacia el futuro, dar segundas oportunidades. Creo que todos merecen esa oportunidad. La propuesta que siguió sorprendió a todos en la sala. María Guadalupe sugirió que Beatriz, en lugar de solo hacer una reparación financiera, se involucrara activamente en uno de los programas de la Fundación. Use sus habilidades, sus contactos, para ayudar a quienes más lo necesitan, propuso. El silencio que siguió fue roto por Ricardo, que no pudo contener una sonrisa de orgullo. Beatriz, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta. Al salir de la reunión, María Guadalupe sintió como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. En el vestíbulo del edificio, encontró a su equipo esperando ansiosamente. Pedro, las gemelas, Santiago y doña Lupita. ¿Y entonces?, preguntó Santiago, prácticamente saltando de ansiedad. María Guadalupe sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Está hecho, y creo que ganamos más que una tregua, ganamos una aliada. Esa noche, la Fundación Nuevos Caminos estaba de fiesta. No una celebración grandiosa, sino una reunión íntima de personas que habían pasado por tanto juntas. Mientras observaba a sus amigos, su familia elegida, María Guadalupe se permitió un momento de reflexión. De niña de la calle a líder de una fundación respetada, su viaje había sido extraordinario. Pero lo más importante no eran los logros personales, sino las vidas que estaba ayudando a transformar. Doña Lupita se acercó, ofreciendo una taza de su famoso café. «Sabes, mijita», dijo con una sonrisa sabia, «cuando te vi por primera vez, supe que eras especial, pero ni yo podría haber imaginado cuánto». María Guadalupe abrazó a la señora, sintiendo una ola de gratitud. «Lo logramos juntos, doña Lupita, todos nosotros». Mientras la noche avanzaba, María Guadalupe subió a la azotea de la Fundación, el mismo lugar donde, no hace mucho tiempo,
había contemplado un futuro incierto. Ahora, mirando la ciudad que una vez la había rechazado y que ahora la abrazaba, sintió una profunda sensación de paz. El círculo se había cerrado, pero no era un final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. No solo para ella, sino para todos aquellos cuyas vidas la Fundación Nuevos Caminos tocaba. Y María Guadalupe estaba lista para cada nuevo desafío, cada nueva oportunidad de hacer la diferencia. Allá abajo, la ciudad pulsaba con vida y posibilidades, y en algún lugar, tal vez, otra joven miraba al cielo, soñando con un futuro mejor. María Guadalupe hizo una promesa silenciosa a esa niña desconocida. Estamos aquí para ti. No estás sola. Con ese pensamiento, volvió a la fiesta, a su familia, al futuro que habían construido juntos. El viaje continuaba y apenas estaba comenzando. 5 años habían pasado desde aquella noche fatídica en el palacio. María Guadalupe, ahora con 23 años, estaba sentada en su oficina en la Fundación Nuevos Caminos, hojeando un álbum de recortes que Pedro había armado para celebrar el aniversario de la organización. Cada página traía recuerdos vívidos, momentos que habían moldeado no solo su vida, sino las vidas de cientos de jóvenes que la Fundación había ayudado a lo largo de los años. Una foto en particular llamó su atención. Ella, aún con ropa desgastada, junto a Ricardo Mendoza el día que la acogió en su mansión. María Guadalupe sonrió, recordando el choque cultural, el miedo inicial y la determinación que la impulsó. ¿Quién lo diría, eh? La voz de Santiago la sorprendió. Estaba apoyado en la puerta, un joven alto y seguro de 18 años, tan diferente del niño asustado que había conocido en las calles. A veces todavía me pregunto si todo esto es real, respondió María Guadalupe, invitándolo a sentarse. Juntos, recorrieron las páginas del álbum, recordando los momentos cruciales de su viaje. La inauguración de la fundación, con doña Lupita radiante en su conjunto nuevo. La campaña de difamación de Beatriz y cómo habían transformado la crisis en oportunidad. El día en que el jefe de gobierno los invitó a ser consejeros en políticas sociales. La reconciliación sorprendente con Beatriz y su posterior contribución a la fundación. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que un pedazo de cartón era un tesoro?, preguntó Santiago, señalando una foto de ellos aún en las calles. María Guadalupe asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Cada día era una lucha por la supervivencia, pero también fue allí donde aprendimos el valor de la solidaridad, de la familia que elegimos. A medida que avanzaban por el álbum, la transformación era evidente, no solo en términos materiales, sino en la confianza y el propósito que ahora emanaban de cada uno de ellos. Guadalupe, llamó Pedro, entrando a la oficina con algunos papeles. Llegaron los números del último trimestre. No vas a creer el impacto que estamos teniendo. Mientras Pedro explicaba entusiasmado las estadísticas, número de jóvenes sacados de las calles, insertados en el mercado laboral, reconectados con sus familias, María Guadalupe sintió una ola de gratitud y realización. El teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era Ricardo, invitándolos a cenar en su casa. Para celebrar, dijo, y para planear los próximos pasos. Al colgar, María Guadalupe miró a Santiago y Pedro, ahora hombres hechos, pilares fundamentales de la fundación. ¿Quién está listo para el próximo capítulo?, preguntó, un brillo de aventura en sus ojos. Los tres intercambiaron sonrisas cómplices. El viaje estaba lejos de terminar, y apenas podían esperar para ver qué les deparaba el futuro. Capítulo 13. Semillas del futuro. La cena en la casa de Ricardo Mendoza era una fascinante mezcla de pasado y presente. La misma mansión que una vez pareció un mundo alienígena para María Guadalupe y sus amigos, ahora era un lugar de comodidad y familiaridad. Sentados a la gran mesa del comedor estaban no solo María Guadalupe, Pedro, Santiago y las gemelas Ana y Julia, sino también doña Lupita, algunos de los primeros jóvenes beneficiados por la fundación, y para sorpresa de muchos, Beatriz. Ricardo, ahora con el cabello completamente canoso, pero con el mismo brillo en los ojos, se levantó para hacer un brindis. Por la Fundación Nuevos Caminos y por todos ustedes que la hicieron realidad. Hace 5 años teníamos solo un sueño y mucha determinación. Hoy estamos cambiando vidas en toda la ciudad.
Las copas tintinearon, y María Guadalupe sintió el peso del momento. Miró alrededor de la mesa, viendo en cada rostro una historia de superación y transformación. Pedro, ahora graduado en administración, liderando proyectos cruciales en la fundación. Las gemelas Ana y Julia, sus voces ahora entrenadas, preparándose para un concierto benéfico que recaudaría fondos para expandir el programa de artes. Santiago, a punto de comenzar la Universidad en Ingeniería en Sistemas, mentor de decenas de jóvenes en el programa de inclusión digital. Doña Lupita, el corazón y el alma de la fundación, cuyo café aún era legendario y cuya sabiduría guiaba a todos. Y Beatriz, cuyo viaje de redención había sorprendido a todos, ahora usando sus contactos y experiencia para abrir puertas que antes parecían impenetrables. Después de la cena, mientras todos conversaban animadamente en la sala de estar, María Guadalupe se apartó por un momento, saliendo al jardín. Las estrellas brillaban en el cielo de la Ciudad de México, más visibles allí que en el centro de la ciudad. Ricardo la encontró allí, ofreciéndole una taza de té, como lo había hecho tantas veces a lo largo de los años. «¿En qué estás pensando?», preguntó amablemente. María Guadalupe sonrió, sus ojos reflejando las luces de la ciudad a lo lejos. «En cómo cada decisión, cada momento, nos trajo hasta aquí, y en cuántas vidas fueron tocadas en el proceso». Ricardo asintió, comprendiendo. «Sabes, cuando te vi por primera vez en el palacio, vi más que una niña valiente. Vi un potencial de cambio, una chispa que podría encender muchas otras. ¿Y ahora?», preguntó María Guadalupe, curiosa. «Ahora», respondió Ricardo, su mirada llena de orgullo paternal, «veo a una líder que apenas está empezando a darse cuenta del verdadero alcance de su impacto». Volviendo adentro, María Guadalupe fue recibida por una escena que calentó su corazón. Santiago estaba mostrando a algunos de los jóvenes recién llegados a la fundación fotos de los primeros días. Sus expresiones de asombro al ver de dónde habían venido todos eran un testimonio vivo del camino recorrido. Pedro se acercó, un brillo de emoción en sus ojos. «Guadalupe, he estado pensando, ¿y si expandiéramos el modelo de la fundación a otras ciudades? Imagina el impacto que podríamos tener a escala nacional». Las gemelas, escuchando la conversación, se unieron a ellos. «Podríamos usar la música y las artes como puente», sugirió Ana. «Ya tenemos contactos en varias capitales», completó Julia. María Guadalupe sintió esa familiar ola de determinación y posibilidades formándose. Así era como todo había comenzado 5 años atrás, con un sueño y el coraje de perseguirlo. Mirando a sus amigos, su familia elegida, María Guadalupe supo que estaban listos para el próximo gran paso. La niña de las calles que una vez soñó con un simple techo sobre su cabeza, ahora lideraba una revolución de esperanza y oportunidades. «Entonces», dijo ella, una sonrisa iluminando su rostro, «¿por dónde empezamos?». Y así, en esa noche de celebración y recuerdos, las semillas de un futuro aún más brillante fueron plantadas. La historia de la Fundación Nuevos Caminos, de María Guadalupe y de todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas, estaba lejos de terminar. De hecho, era solo el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. 10 años habían pasado desde aquella noche fatídica en el palacio, y la Ciudad de México estaba de fiesta. La Fundación Nuevos Caminos celebraba una década de existencia con un gran evento en el bosque de Chapultepec. Miles de personas, desde autoridades hasta exhabitantes de la calle, se reunieron para celebrar una década de transformaciones. En el escenario principal, María Guadalupe, ahora con 28 años, miraba a la multitud con una mezcla de orgullo y humildad. A su lado estaban los pilares de su viaje: Ricardo Mendoza, Pedro, Santiago, las gemelas Ana y Julia, y la insustituible Doña Lupita. Mientras se preparaba para hablar, María Guadalupe reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí. Los primeros pasos. Recordó sus días en las calles, durmiendo en cartones, luchando por sobrevivir con su pequeño grupo. La bondad de Doña Lupita, ofreciendo café caliente todas las mañanas, había sido un faro de esperanza en tiempos oscuros. El punto de inflexión. La noche en el palacio,
cuando su acto de valentía llamó la atención de Ricardo Mendoza, cambiando para siempre el curso de su vida y la de sus amigos. Adaptación y crecimiento. Los primeros días en la mansión de los Mendoza, el choque cultural, las lecciones de etiqueta con Carmen y la determinación de no olvidar sus raíces. Nacimiento de la Fundación. La creación de la Fundación Nuevos Caminos, transformando una antigua fábrica en un centro de esperanza para jóvenes en situación de calle. Desafíos y superación. La campaña de difamación orquestada por Beatriz, que casi destruyó todo lo que habían construido, y cómo transformaron esa crisis en una oportunidad de mostrar la verdadera esencia de su trabajo. Expansión y reconocimiento. La invitación del jefe de gobierno para ser consejeros en políticas sociales, expandiendo su influencia e impacto. Reconciliación inesperada. La sorprendente reconciliación con Beatriz, que se convirtió en una valiosa aliada, demostrando que la redención es posible para todos. Crecimiento individual. Cómo cada miembro del grupo encontró su vocación. Pedro en la administración, Santiago en la tecnología, las gemelas en la música, siempre manteniendo el enfoque en ayudar a otros. Impacto nacional. La expansión del modelo de la Fundación a otras ciudades, creando una red de apoyo y oportunidades en todo México. El presente y el futuro. 10 años después, la Fundación Nuevos Caminos se había convertido en un modelo de transformación social, inspirando iniciativas similares en todo el mundo. María Guadalupe miró a sus compañeros de viaje, cada uno de ellos una prueba viviente de que el cambio es posible. Pedro, ahora director ejecutivo de la Fundación, Santiago liderando proyectos de tecnología social, Ana y Julia usando la música para sanar e inspirar, Doña Lupita, aún el corazón de la organización, y Ricardo, el mentor que creyó en ellos desde el principio. Cuando finalmente tomó el micrófono, su voz estaba cargada de emoción. Hace 10 años, éramos solo un grupo de niños de la calle con un sueño imposible. Hoy, estamos aquí, no solo habiendo realizado ese sueño, sino habiéndolo expandido más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Cada vida tocada, cada joven que salió de las calles, cada familia reunida, ese es el verdadero legado de Nuevos Caminos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud, reconociendo rostros de personas que habían sido ayudadas a lo largo de los años. Pero nuestro viaje está lejos de terminar. Mientras haya un solo niño durmiendo en la calle, mientras haya un solo joven sin esperanza, nuestro trabajo continúa. Y con cada uno de ustedes a nuestro lado, sé que podemos crear un futuro donde todos tengan la oportunidad de encontrar su propio camino. Las palabras de María Guadalupe fueron recibidas con una ovación estruendosa. Lágrimas, sonrisas y abrazos se extendieron por la multitud. Que era más que una celebración. Era un momento de renovación del compromiso con un futuro mejor. Mientras el sol se ponía sobre el bosque de Chapultepec, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, María Guadalupe miró a sus amigos, su familia elegida. Cada uno de ellos llevaba las cicatrices del pasado, pero también la fuerza y la determinación que los habían traído hasta aquí. El futuro, con todos sus desafíos y posibilidades, los esperaba, y estaban listos para enfrentarlo, juntos, abriendo nuevos caminos no solo para sí mismos, sino para todos los que vendrían después. La historia de la niña de las calles, que se convirtió en una líder inspiradora, era más que un cuento de superación individual. Era un testimonio del poder de la compasión, la perseverancia y la creencia inquebrantable en el potencial humano. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, la saga de Nuevos Caminos continuaba, prometiendo muchos más capítulos de esperanza, transformación y amor.